y ya en el escritorio tengo los archivos chk con la carpeta found.000. En este caso, como pueden apreciar, tengo varios, y debo aclarar que el método que vamos a utilizar sirve tanto para discos duros externos, internos, SSD, memorias USB, en fin, para todo tipo de dispositivo. La herramienta se llama UnCHK en su versión número 3, la cual encontrarán su link de descarga en la descripción de este video. Y lo primero que les aconsejaría sería crear una carpeta donde se van a recuperar los archivos. Esto es opcional, pero es más cómodo y más adelante sabrán el porqué. Ahora extraemos como siempre y nos dejará una carpeta, la cual abrimos, localizamos la aplicación, la cual ejecutaremos como administrador. Y nos sale el primer cartel, el cual daremos en OK. Nos sale la primera ventana, donde buscaremos donde se encuentra la carpeta found.000. En nuestro caso sería en el escritorio. Así que la buscamos y damos en OK. Y ahora nos sale una ventana parecida a la primera, pero es para escoger dónde queremos guardar los archivos que vamos a recuperar. Por eso les había dicho de crear una carpeta. Ya la tengo en el escritorio y la vamos a escoger de igual manera. Por último, saldría la última ventana y lo dejamos todo tal cual en la última opción marcada y simplemente damos en OK. Y ahora tendremos que esperar un poco a que vaya recuperando todos los archivos. El tiempo dependerá de la cantidad de archivos que se tenga y la recuperación dependerá también de la calidad del archivo CHK. Si te gusta el video, puedes regalarme un like y suscribirte al canal con campanita activada para que no te pierdas ni una sola entrega. Hasta que el programa finaliza y entonces vamos a abrir la carpeta de recuperados que tenemos en el escritorio. Y como pueden apreciar, ha recuperado muchos archivos de muchos formatos, tales como documentos y fundamentalmente imágenes, pero este software recupera todas las extensiones posibles. La única pega que pudiéramos encontrar, si es que podemos achacarle alguna, es que no pone el nombre del archivo, pero bueno, para ser una herramienta gratuita, creo que no se le puede pedir más. ¿Alguna vez has tenido esta carpeta found.000 llena de archivos CHK luego de pasar el comando chkdsk en algún dispositivo y no has podido recuperar los archivos que antiguamente tenías, dándolo todo por perdido? Si te ha pasado, déjamelo saber en la caja de comentarios. Así que por tu parte, solo te resta probarlo, amigo o amiga reparadora. Y si quieres saber más de recuperación de archivos, te dejaré esos videos que no te puedes perder.